Doctor Bocanegra, muy buenas tardes. Señores alumnos, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Yohandi. Doc, buenas. Doc, en 5 minutos empezaríamos ya la sesión, Doc. Ya, doctor, 12:05 empezamos. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. Ya, doctor, gracias a usted.
Buenas tardes, estimados estudiantes. Siguiendo con las teorías, hoy día nos toca sobre fractura de platillos tibiales, fractura de tibia y fracturas de rótula. Para tener una idea de lo que vamos a tratar el día de hoy y el día de mañana, vamos a ver que la tibia, como ustedes saben, presenta una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. En la epífisis proximal tenemos los cóndilos tibiales que están cubiertos en la superficie por un cartílago. Estos son los platillos tibiales. Vamos a ver el día de hoy fracturas que afectan los platillos tibiales, o sea, fracturas articulares. Vamos a ver fractura de la diáfisis tibial, fractura de la rótula que está por acá, y el día de mañana vamos a ver fracturas de la epífisis distal de la tibia, es decir, fractura del pilón anterior, fracturas y esguinces del tobillo. Fractura de mesetas o platillos tibiales. Son fracturas que afectan la caría articular de la tibia, o sea, los platillos tibiales, y que por lo general afectan también otras estructuras de la rodilla, como meniscos y ligamentos. En cuanto a la anatomía, vemos que la tibia presenta en su epífisis proximal dos cóndilos. Un cóndilo que es externo y un cóndilo que es interno, o lateral y medial. Estos cóndilos están tapizados en la superficie por cartílago. Tenemos los platillos tibiales. Entre ambos platillos tibiales tenemos las espinas tibiales, donde se van a articular los ligamentos cruzados. Y estos platillos tibiales van a servir para alojar a los cóndilos femorales cuando se realiza los movimientos de flexo y extensión. Por encima de los platillos tibiales vamos a tener a los meniscos, que son fibrocartílagos en forma de O el externo, en forma de C el interno, que están unidos a través de la cápsula y las astas a nivel del hueso. Muy importante ver la irrigación y la inervación de la rodilla y de la tibia. En la parte posterior de la región poplitea, vamos a ver que la arteria poplitea va a dar lugar a la arteria tibial anterior, que se va a ir hacia adelante, a la arteria tibial posterior y a la arteria peronea. ¿Por qué es importante? Porque una fractura de los platillos tibiales, la fuerza con que se fracturan cuando son traumatismos de alta energía, muchas veces estos fragmentos se desplazan violentamente hacia atrás y pueden lesionar un paquete arterial, una rama de la arteria, y puede producir una hemorragia profusa y poner en riesgo la vida del paciente. En cuanto a la inervación, vamos a ver que vamos a encontrar el nervio tibial en la parte posterior, que va a dar lugar al nervio peroneo común, que se va a ir hacia adelante y va a rodear el cuello y la cabeza del peroneo. También este nervio es bastante afectado cuando se produce una fractura. De todas las fracturas que se producen en el organismo, el 1.3 son fracturas de la meseta o platillos tibiales. Mayormente afectan a los hombres y hay dos grupos de pacientes bien definidos. Pacientes jóvenes o de mediana edad, generalmente trabajadores, donde se produce un traumatismo de moderada o alta energía, por ejemplo, accidente de tránsito, caída de altura. Y por otro lado tenemos pacientes ancianos con traumatismo de baja energía. Como una simple caída se puede producir la fractura de un platillo tibial por el hueso que ya es osteoporótico. Vamos a tener entonces un platillo lateral, un platillo medial o interno, y también podemos tener fractura de ambos platillos. Como ven, la frecuencia es elevada en el platillo lateral. La mayor cantidad de fracturas se produce en el platillo lateral.
De ahí viene la pregunta, ¿por qué se afecta más el platillo lateral? Y hay tres características importantes que nos puede ayudar a entender por qué se da eso. Primero, que la articulación de la rodilla fisiológicamente está en valgo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nacemos y hasta los 3 años se produce un genu varo. Ustedes van a ver a los bebitos hasta los 3 años que tienen las piernas arqueadas. Genu varo, ¿por qué? Porque el eje distal, si tenemos como referencia la rodilla, el eje distal, o sea, la pierna se va hacia adentro. Es un varo, piernas arqueadas. De 3 a 8 años comienza a crecer el niño y lo que es un genu varo se va convirtiendo en un genu valgo. Ahora, la incurvación es de esta manera. Es un valgo fisiológico. Como ustedes ven, conforme va evolucionando en edad, las personas van cambiando los ejes. Y cuando uno ya es adulto, este valgo comienza a disminuir hasta quedar en un valgo leve, que es aproximadamente de 8 grados. Es decir, nuestro eje no es totalmente recto, tenemos un valgo fisiológico en el adulto y que este valgo es más acentuado en la mujer. Como ven acá. ¿Qué pasa con eso? Que una persona que se cae es más fácil que se acentúe el valgo a que el miembro se vaya en varo. De ahí que la mayor frecuencia de fracturas en el platillo lateral. El cóndilo femoral atracciona el platillo lateral y lo fractura. Segundo, que el cóndilo femoral lateral es mucho más fuerte, más robusto, más grande, y eso condiciona que sea más frecuentemente afectado el platillo lateral. Tercero, cuando se ha visto el trabeculado óseo, vemos que en el platillo lateral el trabeculado óseo es menos compacto, es decir, es más débil que el platillo interno medial. Es más susceptible de producirse fractura. Estas tres condiciones son las que nos indican que es más frecuente las fracturas en los platillos laterales. ¿Cuál es el mecanismo? Tiene que haber una fuerza de compresión axial y se produce un valgo o un varo. Por ejemplo, acá tenemos un traumatismo en valgo. La pierna se va hacia afuera bruscamente, el cóndilo femoral lateral atracciona el platillo lateral y lo fractura. Pero también podemos tener un varo. En este caso, el cóndilo femoral interno atracciona el platillo interno y lo fractura. ¿Consecuencia de qué? De caída de altura, accidente de tránsito y práctica deportiva. Por ejemplo, lo más común, un atropello de un peatón, el parachoques produce un traumatismo en la cara lateral de la rodilla, ese traumatismo produce una reducción, un valgo forzado, y el cóndilo femoral, la tracción del platillo lateral. También tenemos una compresión axial pura, personas que son obreros, que trabajan en la altura, caen, pueden caer con las piernas extendidas, y esa fuerza de compresión puede atraccionar los dos platillos y producir fracturas de ambos platillos. Esas fracturas son mucho más complejas. Como le decía en la introducción, las fracturas de platillos tibiales tienen asociado también fracturas alrededor de la rodilla. Los meniscos, como están sobre los platillos, muchas veces son atraccionados por el cóndilo femoral cuando se produce una fractura. De ahí que encontramos la lesión de meniscos en un 10 a 47% en pacientes que han tenido fractura de platillos tibiales. Lesión ligamentaria, de las lesiones de ligamentos, mucho más frecuente es la lesión de ligamento interno medial.
Y de las lesiones de las básculos nerviosas es más frecuente la lesión del nervio ciático motriz externo, 2 al 4%. ¿Cómo vemos al paciente en la emergencia? El paciente obviamente viene con un dolor espontáneo, hay impotencia funcional, el paciente no puede hacer movimientos. Como son fracturas articulares, vamos a encontrar sangre en la rodilla, es decir, una hemartrosis. Nuestro signo del témpano va a ser positivo. Vamos a encontrar deformidades, vamos a encontrar lesión de partes blandas de diferente grado según la magnitud de la fuerza del traumatismo. Y muchas veces vamos a encontrar angulaciones, en varo, en valo. En nuestro examen clínico siempre tenemos que descartar la presencia de un síndrome compartimental, sobre todo en fracturas que son de alta energía. Y siempre hay que hacer la evaluación neurovascular, palpar pulsos, ver la sensibilidad. Luego que tenemos el antecedente traumático, nuestro examen clínico, donde tenemos la presunción de una fractura de platillo tibial, tenemos que solicitar nuestros exámenes de ayuda diagnóstica. Radiografía simple, frontal y lateral. También podemos solicitar radiografías oblicuas a 45 grados, que nos va a permitir ver bien las fracturas. Pero el examen más importante son las tomografías. La tomografía nos va a permitir ver bien cuántos fragmentos encontramos, ver si hay una depresión, un hundimiento, y esto, ¿para qué? Nos va a ayudar a la planificación cuando tengamos que realizar una cirugía. La resonancia magnética nos va a ayudar a evaluar tejidos blandos, lesiones de ligamentos, lesiones de meniscos, que son lesiones que vienen asociadas a las fracturas de los platillos tibiales. Y ante la sospecha de una lesión vascular, tenemos que solicitar una arteriografía para ver si hay alguna lesión vascular como acá vemos. Las clasificaciones, como les dije, nos ayudan mucho para ver el pronóstico, el tratamiento, la severidad. Y la fractura de platillo tibiales, utilizamos la clasificación de Chasker desde 1979, es una de las más usadas. Actualmente ya está siendo corregida. Y Chasker, pues, nos indicaba que había fractura de baja energía, fracturas de alta energía, nos indicaba que había 6 tipos. Siempre esta clasificación va desde lo más simple hasta lo más complejo. Y como ustedes ven, las fracturas del tipo 1 hasta el 3 son fracturas que afectan el platillo lateral, que es el más débil, y las fracturas del tipo 4 al 6 son fracturas que ya afectan el platillo medial interno, que es un platillo mucho más fuerte. De tal manera que acá se necesita menos energía para fracturar y acá se necesita más energía. Antes de entrar en lo que es la clasificación exactamente, me gustaría que vean esto. Tenemos un hueso de una persona joven, sin osteoporosis, y tenemos un hueso osteoporótico de una persona de edad avanzada. Y tenemos un hueso que está entrando inmediatamente osteoporótico. Cuando se produce la fractura del platillo tibial en un hueso sano, fuerte, se va a producir una fractura en cuña. El hueso todavía es fuerte. En un hueso osteoporótico, cuando se produce una fractura, en este caso se produce un hundimiento. El hueso ya está muy osteoporótico. Y en un hueso intermedio podemos tener la suma de ambos. Una fractura en cuña y una fractura por hundimiento, los dos.
Vemos entonces las fracturas tipo 1, que son fracturas en cuña, el hueso no es muy osteoporótico, vemos cómo se ve la fractura, no vemos hundimiento, se ven pacientes más jóvenes, a menudo por una lesión en parachoques o en la práctica deportiva. El tipo 2 ya vemos que es una persona de mayor edad, 40, 50 años, donde ya hay cierto grado de osteoporosis, y en este caso vemos una fractura en cuña más un hundimiento. Vemos el tipo 3, que ya son huesos totalmente osteoporóticos, por lo que encontramos un hundimiento puro, como vemos acá. Paciente de edad avanzada. Antes de entrar a los tipos 4, 5 y 6, es importante recalcarles que las fracturas de platillos tibiales, fracturas cuando son de alta energía, producen fractura y estos fragmentos pueden ir violentamente, ser desplazados hacia atrás y pueden lesionar los paquetes musculares. Y puede producir un sangrado profuso. El tipo 4 ya es una fractura, en este caso, del platillo medial. Platillo interno, generalmente por un mecanismo de compresión axial, por ejemplo, una caída, y el miembro se va al bar. El cóndilo femoral interno atriciona y fractura. Acá sí encontramos una alta incidencia de ¿qué? De lesiones del ligamento cruzado, que se inserta acá, lesiones neurológicas del nervio peroneo, daño de la arteria poplitea, cuando estos fragmentos se van hacia atrás bruscamente, y lesión del menisco. El tipo 5 ya encontramos fracturas, ¿no?, en ambos platillos. Fracturas de alta energía en jóvenes, fracturas de los dos platillos, de los dos cóndilos, y frecuentemente se acompaña de lesión de tejidos blandos. La tipo 6, la característica es de que a la fractura del platillo tibial, puede ser lateral, puede ser interno, puede ser ambos, se suma una fractura que separa la epífisis de la diáfisis. Esta es la característica. Como vemos acá, fractura que separa este fragmento diaficiario de la epífisis, como vemos acá. Un tercio de estas fracturas son expuestas y frecuentemente hay lesión de tejidos blandos y siempre tomar en cuenta el riesgo de un síndrome compartimental. Como ven, los tipos 4, 5, 6 son fracturas que necesitan más energía, son fracturas de alta energía que pueden producir ya complicaciones. ¿Cómo hacemos el manejo? Vamos a tener un manejo inicial porque muchas veces estas fracturas vienen asociadas a lesiones tóraco-abdominales, lesiones neurológicas, y por eso estos pacientes tienen que ser evaluados y manejados principalmente en las unidades de trauma shock. Una vez que el paciente es estabilizado, nosotros que debemos descartar la presencia de lesiones neurovasculares, tenemos que hacer nuestra evaluación clínica, descartar un síndrome compartimental y evaluar la afectación de partes blandas. Nos interesa mucho esto. Si tenemos un traumatismo de baja energía, el paciente no va a estar en riesgo su vida, indicamos una analgesia adecuada, drenamos la hemartrosis si es que la hay, para mejorar el dolor, y movilizamos la fractura mediante una férula y lo dejamos en observación, a fin de descartar alguna complicación. En las fracturas de alta energía, muchas veces se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico de urgencia. Cuando hay una lesión vascular, tenemos que muchas veces ingresar a sala de operaciones con el cirujano vascular
para revascularizar. Podemos encontrarnos ante un síndrome compartimental, igual tenemos que hacer las fasciotomías en sala de operaciones, fracturas expuestas, donde tenemos que entrar a sala de operaciones para hacer las limpiezas quirúrgicas. Podemos tener una rodilla flotante, que a la fractura del platillo lateral se une una fractura del fémur del mismo lado, de tal manera que quede inestable el fragmento intermedio, por eso se le llama rodilla flotante. En todos estos casos se tiene que hacer una estabilización inicial. Nuestro control de daños, y utilizamos principalmente un fijador externo. Luego que los pacientes los tenemos en observación, luego que ya vemos que está pasando la etapa crítica, tenemos que ya plantear nuestro tratamiento definitivo. Y nuestro tratamiento definitivo tiene 4 objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Primero, que tenemos que preservar los tejidos blandos. Toda fractura es ideal hacer una cobertura de la misma. Todo tejido necrótico hay que extirparlos para evitar el proceso infeccioso y preservar todo tejido blando en buen estado. Nos interesa mucho reconstruir la superficie articular. Como ven, toda fractura articular se tiene que reconstruir esa superficie para evitar problemas degenerativos. Tenemos que levantar el cartílago, como ven acá. Tenemos que usar injerto para rellenar este defecto que va a quedar, y luego colocamos el implante. Pero nos interesa reconstruir esta línea. Tenemos que restituir los ejes mecánicos normales. Nuestra rodilla tiene que quedar con nuestro valgo fisiológico. No podemos permitir que una rodilla quede en paro ni en valgo, porque eso a la larga va a comenzar a producir problemas degenerativos. Y lo más importante, que al final tenemos que lograr una movilización precoz de la rodilla. De nada nos sirve hacer un buen tratamiento quirúrgico, una buena reconstitución de la cavidad articular, de nuestro eje en buen estado, pero el paciente queda con la rodilla rígida. Por eso nuestro objetivo al final principal es que el paciente presente una buena movilidad, una buena función. Tenemos, como siempre, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador, mayormente para fracturas de baja energía, donde encontramos fracturas incompletas, fracturas no desplazadas o fracturas desplazadas, pero que el escalón es no mayor de 2 milímetros. Como vemos acá, hay una fractura desplazada, pero es mínimo. Acá vemos una fractura que no hay desplazamiento. Como vemos acá también una fractura incompleta. En todos estos casos tenemos que hacer un tratamiento conservador. Y también hacemos tratamiento conservador para ancianos osteoporóticos con baja demanda funcional. Cuando se opera un platillo tibial son cirugías riesgosas, que hay que sacar injerto del mismo paciente, hay que hacer incisiones amplias. Y un paciente que no tiene mucha actividad, con mucha osteoporosis, un paciente anciano, muchas veces tenemos que sopesar qué tan beneficioso para él es hacer un tratamiento quirúrgico, porque son pacientes que tienen baja demanda. Son pacientes que muchas veces colocamos tornillos y se aflojan por el grado de osteoporosis. Ellos pueden tener una depresión mayor, un escalón mayor de 2 milímetros, pero sopesamos y vemos que para ellos de repente mejor es un tratamiento conservador. Y también conservador para todos aquellos pacientes que por alguna razón está contraindicada una cirugía. Enfermedades cardiovasculares,
pacientes con riesgo quirúrgico muy alto, pacientes con lesiones neurológicas. ¿Cómo hacemos el tratamiento conservador? Inmovilizamos con un aparato de yeso muslopedio. Como su nombre lo indica, el yeso va desde el muslo hasta el pie por debajo o a nivel de la cabeza de los metacarpianos, dejando libres los dedos para evaluar la presencia de cianosis, ver un buen llenado capilar. Este yeso lo tenemos por aproximadamente 3 a 4 semanas, luego retiramos el yeso y colocamos una férula articulada para comenzar nuestro movimiento de flexo-extensión. En 3 a 4 semanas tenemos que lograr al menos unos 90 grados. Solicitamos nuestras radiografías cada 3 semanas, cada mes, para ir viendo la evolución del callo. Fortalecemos los cuádriceps, que son los músculos que nos van a ayudar a la deambulación. Podemos indicarle ya carga parcial al paciente a las 8 semanas, es decir, el paciente puede pararse, una parte del peso lo soporta la muleta y otra parte el miembro afectado. Pero ya a las 12 semanas tenemos que decirle que ya comience a tener una carga total, apoyo total del miembro. Y el tratamiento quirúrgico para todas aquellas fracturas que tienen desplazamiento, fracturas con depresión articular más de 2 milímetros, fracturas con desplazamiento y angulación de fragmentos en varo, por ejemplo, acá tenemos una fractura del platillo interno desplazado y está provocando un varo. Tenemos que operarlo, reconstituir el eje del miembro. Y acá tenemos un hundimiento mucho más de los 2 milímetros. Tenemos que hacer la cirugía. Muchas veces esta fractura viene asociada a lesiones meniscales, lesiones ligamentarias, que necesitan una reparación, por lo que se tiene que hacer la cirugía de los platillos tibiales. Y la cirugía también en las fracturas de la diáfisis del fémur homolateral, es decir, el mismo lado, para corregir la rodilla flotante. La clasificación de Schasker también nos va a indicar, nos va a orientar al tipo de tratamiento que debemos seguir. Él nos dice para la fractura de tipo 1, donde solamente hay una cuña, podemos tratarlo con tornillos de esponjosa, reducir y colocar los tornillos. Para el tipo 2 nos dice que la fractura donde hay una cuña y un hundimiento, levantamos el hundimiento, reconstituimos la carie articular, colocamos injerto, reducimos la cuña y colocamos un implante. El tipo 3, donde hay un hundimiento puro, levantamos la carie articular, la reducimos, tenemos que ver que hay una buena congruencia, colocamos injerto y un implante. El tipo 4, donde hay fractura del cóndilo medial, platillo medial, reducimos, colocamos placa y tornillos. El tipo 5, como hay los dos platillos fracturados, utilizamos doble placa a ambos lados. Y el tipo 6, donde ya hay una fractura con separación del epífisis de la diáfisis, tenemos que reducir la fractura de los platillos tibiales y una placa larga que incluya la parte diaficial de la tibia. Como ven, la clasificación de Schasker nos ayuda también al tipo de tratamiento que debemos seguir. Por ejemplo, acá tenemos una fractura tipo 2 con una cuña y un hundimiento. Se tiene que hacer una incisión, utilizar una placa. Tenemos que colocar injerto porque acá había una depresión. Va a quedar un defecto al momento de levantar. Levantamos, colocamos injerto y luego el implante. Tenemos que observar que la carie articular se reconstruye. Acá tenemos una fractura tipo
5, los dos platillos rotos. Por lo que se tiene que usar doble placa. Placas a ambos lados. Miren la cantidad de tornillos que hay. Nos interesa mucho ver la reconstrucción de la carie articular. Como vemos acá que hay una buena reconstrucción. Y luego pasamos a una etapa de terapia física. Este ya es una tipo 6, donde ya hay una separación de la epífisis y de la diáfisis, con compromiso del platillo lateral por hundimiento. Colocamos un fijador externo como control de daños primariamente. Luego que el paciente esté en mejor estado, podemos pasar a la cirugía con placas y tornillos. Reconstituimos la cavidad. Ya tenemos tipo 3, hundimiento puro. Reconstituimos la cavidad articular, colocamos injerto, implante, y vemos cómo evoluciona a los 6 meses y a los 15 meses una buena evolución. ¿Qué complicaciones podemos tener? Inmediatamente podemos tener lesiones arteriales, síndrome compartimental, lesión del nervio ciático vagus externo, lesiones meniscales, que tiene que muchas veces realizarse un tratamiento quirúrgico de urgencia. Podemos tener una infección aguda, muchas veces se opera y se infecta. Tenemos que retirar el material de osteosíntesis, debridar, hacer limpiezas quirúrgicas, antibiótico-terapia. También podemos tener inestabilidad articular, podemos ver que el paciente siente inestable la rodilla. Podemos tener pacientes que puede quedar el miembro en valgo por una mala consolidación, una consolidación viciosa. Esto va a condicionar una artrosis, un efecto degenerativo. Mucha gente puede presentar dolor residual, pasa 1 año, 2 años y persiste con el dolor. Y una de las más frecuentes es la artrosis, que es una complicación a largo plazo, como vemos acá. Que muchas veces estas artrosis, que consecuencia de una fractura de platillos tibiales, muchas veces al final se tiene que hacer una cirugía de reemplazo articular. Ahora vamos a ver lo que son las fracturas diaficiarias de tibia. Estábamos viendo las fracturas que afectan el platillo tibial, ahora vamos a ver las fracturas diaficiarias. Tener siempre en cuenta que la tibia, a diferencia del fémur, está rodeado de no muchos elementos musculares. Y una parte de la tibia está debajo de la piel celular, o sea, es subcutáneo, que lo hace vulnerable a traumatismo. La tibia, como ustedes saben, es el hueso, después del fémur, más grande del organismo, hueso largo. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver que es triangular. Su borde medial es subcutáneo, como les decía, y lo hace susceptible a traumatismos y se puede producir fracturas expuestas. Y en la anatomía siempre tener en cuenta los compartimentos. Cuando han visto sus clases de síndrome compartimental de complicaciones, tenemos un compartimiento anterior, un compartimiento lateral, 2 posteriores, uno profundo y uno superficial, y cada uno tiene sus elementos nobles. Por ejemplo, el compartimiento anterior tenemos a la arteria tibial anterior, al nervio peroneo profundo. El compartimiento lateral tenemos al nervio peroneo superficial. De los 2 posteriores, el profundo tenemos al ván tibial posterior, vena, arteria y nervio, a la arteria peronea, y el compartimiento
posterior superficial tenemos al nervio sural. Importante porque muchas veces se puede presentar complicaciones como un síndrome compartimental. Estos compartimientos están rodeados por una fascia dura que no es elástica y eso es lo que produce la compresión. En cuanto a irrigación, la pierna y la tibia mayormente es un hueso que está rodeado de pocos elementos musculares, a diferencia del fémur, de tal manera que su irrigación es más precaria. La tibia es irrigada por la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior va a dar ramos y va a dar lugar a la irrigación del canal medular, es decir, irrigación endóstica. Y la arteria tibial anterior va a dar ramos que van a ir a irrigar el periósteo, la circulación perióstica. Vamos a tener una circulación endóstica y una circulación perióstica. Importante cuando veamos los tratamientos. De los huesos largos, las fracturas de tibia peroné son las más frecuentes. Hay una incidencia de 16.9 por 100.000 habitantes. Hay una distribución bimodal, es decir, son frecuentes a los 20 años y luego a los 50 años. El mecanismo de lesión en adultos mayores es más frecuente en las caídas de nivel. Están caminando, se tropiezan y se fracturan. Y en gente joven, generalmente son los accidentes de tránsito. Va a haber dos mecanismos, un mecanismo o traumatismo indirecto y un mecanismo o traumatismo directo. Cada uno tiene sus propias características. El mecanismo indirecto son lesiones de baja energía. Por caída de nivel, el pie queda bloqueado, el cuerpo rota y se produce una fractura por torsión. En cambio, las fracturas por mecanismo directo son de alta energía, traumatismo directo sobre la tibia, sobre la pierna, y eso se ve en los accidentes de tránsito. ¿Qué características tienen las fracturas? Las fracturas de baja energía por torsión son fracturas espiroideas, como ven acá, mayormente. Hay mínima conminución, acá ven que solamente hay dos fragmentos, fragmento proximal y fragmento distal. Hay poco compromiso de partes blandas. Si es que hay una fractura expuesta, es grado 1, herida puntiforme. En cambio, las fracturas por mecanismo directo generalmente son fracturas transversas, ya son conminutas, son desplazadas, como ven acá, conminutas desplazadas. Gran compromiso de partes blandas, son fracturas expuestas, grado 2, grado 3. Por lo que siempre se tiene que descartar, aparte de la fractura expuesta, que la presencia de un síndrome compartimental. Entonces, lesiones de baja energía, lesiones deportivas, caídas a nivel, lesiones por torsión. Lesiones de alta energía, accidentes de tránsito, caídas de altura, traumatismos contundentes, le cae una pared, una roca a un paciente en la pierna, heridas por proyectil de arma de fuego. No confundir caídas a nivel o caída de su nivel, que son una persona que está caminando, se tropieza, se cae, son caídas a nivel o caída de su nivel o caída de su altura. En cambio, caídas de altura ya son pacientes que están trabajando en el tercer, cuarto piso o en un poste de luz, se caen, ¿no? Esas son caídas de altura. En la emergencia vamos a ver que estos pacientes con fractura de tibia vamos a encontrar una deformidad. Cuando hacemos la palpación vamos a encontrar un crepto. Pacientes van a llegar con dolor intenso, va a haber incapacidad para deambular, va a haber limitación funcional,
Vamos a encontrar un aumento de volumen, vamos a encontrar hematomas, equimosis, variaciones en la piel, y lesión de partes blandas cuando son fracturas de alta energía, donde vamos a encontrar lesiones muy extensas como esta, o lesiones de poco extensas. En el examen físico siempre tener en cuenta la lesión de partes blandas, y lo clasificamos de acuerdo a la clasificación de Bustilo, que vieron en sus clases de complicaciones, donde puede ser fracturas de la creación de Bustilo tipo 1, pequeñas, o tipo 3, ¿no? Son más amplios, tipo C. Puede ser tipo A, tipo C. Puede haber lesiones neurovasculares, siempre palpar pulsos, palpar la sensibilidad, ver la sensibilidad en el pie, para orientarnos a si hay una lesión neurovascular o no. Evaluar la presencia de un síndrome compartimental. Siempre tenemos que, en un síndrome compartimental, hay aumento de volumen, y cuando palpamos la piel, hay una tensión aumentada. Muchas veces estos pacientes, el dolor no cede con los analgésicos. Luego que tenemos el antecedente traumático, nuestro examen físico, que nos orienta a una fractura de tibia, entonces tenemos que solicitar nuestros exámenes de ayuda diagnóstica. Radiografía anteroposterior y lateral, donde vemos una fractura de tibia oblicua larga, pero ¿qué pasa? Siempre tenemos que solicitar radiografías también de rodilla y también de tobillo, porque muchas veces se nos pasa fracturas. Por ejemplo, en este caso tenemos esta fractura, y si vemos solo esta placa se nos puede pasar una fractura del pliegue tibial. Siempre solicitar, siempre evaluar rodilla y tobillo. Esta radiografía nos va a permitir ubicar la zona de la fractura. Si es una fractura en tercio medio, si es una fractura en tercio medio con tercio distal, si es qué grado de desplazamiento tiene, si es una fractura poco desplazada, una fractura totalmente desplazada, una fractura no desplazada o mínimamente desplazada, el patrón de la fractura, si es una fractura transversa, si es una fractura oblicua, si es una fractura cominuta, si es una fractura que presenta angulación de los fragmentos, si hay rotación. Por ejemplo, acá vemos una radiografía de pierna, de tibia, pero vemos que acá la vemos de forma frontal, y acá lo estamos viendo de forma lateral. Quiere decir que el pie está rotado. Hay una fractura donde hay una rotación del fragmento distal. La tomografía computarizada rara vez se solicita, es suficiente con estas radiografías, pero muchas veces se solicita cuando vemos lesión con compromiso articular. Y en caso de sospecha de una lesión vascular, solicitamos nuestra angiografía. Para huesos largos lo clasificamos según el sistema AO, que es una asociación para el estudio de osteosíntesis. Y de los huesos largos al húmero se le da el número 1, a los huesos del antebrazo el número 2, al fémur el número 3 y a la tibia el número 4. Tenemos entonces el número 4. Si es una fractura proximal, el número 1. Si es una fractura en diáfisis, número 2. Si es una fractura en epífisis distal, número 3. Estamos haciendo fracturas diaficiales, número 2. Tenemos 4 y 2. Y le sumamos, si es una fractura simple con un solo trazo, la letra A. Si es una fractura donde vemos un tercer fragmento, la letra B. Y si es una fractura con más fragmentos, con minuta, la letra C. Y para la exposición ósea utilizamos la clasificación de Bustilo-Anderson, que va desde el tipo 1 hasta el tipo 3.
y sobre todo el tipo 3C, que muchas veces va a una amputación. En cuanto al tratamiento, tenemos que hacer un manejo inicial también de una fractura que es de baja energía. La fractura de baja energía son fracturas que muchas veces no comprometen la vida del paciente, no hay mucha lesión asociada. Inmediatamente inmovilizamos el miembro con una férula posterior de yeso. El yeso está en la parte posterior del miembro y está sujetada por una venda. De esta manera lo estabilizamos provisionalmente. Elevamos el miembro, aplicamos hielo para disminuir la tumefacción, analgésicos para controlar el dolor y lo mantenemos en observación para detectar la presencia de algún síndrome compartimental, alguna lesión neurovascular que esté emergiendo. Lo mantenemos al paciente por 48 a 72 horas aproximadamente y luego indicamos ya qué tipo de tratamiento vamos a realizar. En la fractura de alta energía, muchas veces vienen pacientes donde ya tienen que ser manejados en la unidad de trauma shock como todo politraumatizado. Si hay lesión neurovascular, tenemos que ingresar a sala de operaciones con el cirujano vascular. Si hay un síndrome compartimental, tenemos que hacer la fasciotomía en sala de operaciones con incisiones, 2 incisiones en la parte lateral y en la parte medial de la pierna. Y por esas 2 incisiones podemos tener acceso a los 4 compartimentos. Hacemos las fasciotomías, cortamos las fascias longitudinalmente. Si tenemos una fractura expuesta, tenemos que hacer la limpieza quirúrgica con abundante suero fisiológico. Y en todos estos casos lo manejamos primariamente, provisionalmente, mediante un fijador externo como control de daño. Nos va a permitir hacer las curaciones de mejor forma, el paciente va a estar mejor porque no va a haber un movimiento ni foco de fractura. Planteemos nuestro tratamiento definitivo entonces. Podemos plantear un tratamiento cerrado, un tratamiento conservador, o podemos plantear un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador, ¿en quiénes planteamos? En pacientes que tienen fracturas cerradas. Fracturas expuestas, mayormente no. Generalmente estas fracturas son de baja energía. Planteamos un tratamiento conservador en pacientes que está contraindicada una cirugía por problemas de médicos, problemas cardíacos, neurológicos, y en fracturas que son estables. Tiene que cumplir estos criterios. La fractura tiene que ser estable. Si tenemos una fractura con varios fragmentos, obviamente no es una fractura estable. No se puede tratar conservadoramente. Si es una fractura oblicua, muchas veces esta fractura oblicua, cuando se rompe también el perone, se va desplazando. Ustedes lo pueden tener esta fractura, como ven acá, y a las pocas horas ven que se ha desplazado más. Esta fractura entonces tiene una tendencia a la inestabilidad. Esta fractura es mejor tratarlo quirúrgicamente. Una fractura transversa es estable, no hay mucho movimiento, podemos tratarlo conservadoramente. Pero para tratar conservadoramente, esta fractura también tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Tiene que tener una alineación aceptable. Tiene que haber un 50% al menos de contacto entre los dos fragmentos. Acá vemos que hay un contacto de un 75% aproximadamente.
La tibia es un hueso que nos permite eso. No necesariamente tenemos que reducir, mejor dicho, acomodar los fragmentos anatómicamente. Es decir, no tenemos que reducirlos 100%. Estos desplazamientos nos permiten hacer un tratamiento conservador con buenos resultados. Tiene que haber al menos un 50% de contacto. Si hay más del 50%, mejor. Si hay un contacto solo de un 30%, ya no. Nos interesa también el grado de valgo o varo. Este fragmento distal se puede ir a un valgo o se puede ir a un varo. Trazamos nuestras líneas del eje de los dos fragmentos y vemos cuánto de ángulo tiene. Si tiene menos de 5 grados, hacemos un tratamiento conservador. Si es más de 5 grados, como acá, tratamiento quirúrgico. También tenemos el desplazamiento, la angulación, pero ya anterior y posterior. Esto lo vemos en una radiografía lateral de la tibia. Trazamos nuestros ejes, vemos que hay un ángulo, que hay más de 10 grados. Este paciente no se puede tratar conservadoramente, sino quirúrgicamente. Tiene que haber menos de 10 grados. Y rotaciones. Por ejemplo, acá hay una rotación grande. Este paciente no se puede tratar conservadoramente, tiene que ser tratado quirúrgicamente. Puede haber una rotación, pero mínima, menos de 10 veces. Y muchas veces tenemos un paciente, por ejemplo, con una fractura de tibia, donde hay el fragmento proximal se incrusta en el fragmento distal, está bien alineada, hay buen contacto, no hay desplazamiento, no hay angulación, no hay rotación. Puede tener un cierto acortamiento por el incrustamiento. Si es menos de 1 centímetro, lo tratamos conservadoramente. ¿Cómo se hace el tratamiento conservador? Con un aparato de yeso, muslopedio. 4 a 6 semanas, hacemos los controles radiográficos, vemos que hay buen callo, retiramos el yeso, pasamos un yeso más pequeño, tipo bota, se llama sarmiento, de esta manera, que ya nos permite hacer la flexo-extensión de la rodilla y nos permite ya deambular. Voy soportando el peso parcialmente y después una carga total. Luego de 12 semanas vemos el control, si hay una buena consolidación, pasa a la etapa de rehabilitación. Y el tratamiento quirúrgico, como hemos visto, para todos estos casos que no cumplen con un criterio para un tratamiento conservador. Desplazadas totalmente, anguladas, con minutas inestables, todos ellos van a un tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico, el tratamiento convencional que se utilizaba mucho antes, era de cirugía con placas, donde se tenía que hacer una incisión amplia, como veíamos en clavícula, que teníamos que desperiostizar, denudar el hueso para colocar la placa. Esto producía una desperiodización, disminuía la irrigación y podría traer complicaciones como una pseudoartrosis, un retardo de consolidación. Por eso es que estas placas, este tipo de cirugía con incisión, se reserva para fracturas de tibia, pero que ya están en la zona metafisiaria. Ahí sí tenemos una buena reducción. La placa con tornillos de esta cirugía convencional sí nos permite hacer una buena reducción. Se reduce completamente, una reducción anatómica, y se utiliza la placa con tornillos. Actualmente el tratamiento de elección ya es el clavo endomedular trabado y se utiliza para todas las fracturas que se encuentran en esta parte, en la zona diafisiaria. Estas fracturas en esta zona se reservan para las placas, pero todo lo demás para los clavos endomedulares. ¿Por qué? Porque actualmente es el implante de elección, porque no se tiene que hacer incisiones amplias,
no se tiene que desperiostizar, de tal manera que nos permite preservar mejor los tejidos y evitar complicaciones. Para colocar un clavo endomedular sí se necesita aparataje, porque necesitamos que estos tornillos de bloqueo pasen por el hueso y un orificio que tienen los clavos. Tiene que ser preciso. Para eso se necesita este aparataje, que es una guía, una orientación para pasar estos tornillos. Y se necesita un arco en C para ver por dónde va nuestro clavo, por dónde está avanzando. Acá vemos, por ejemplo, fracturas que han sido tratados con clavo endomedular, fracturas en un trazo simple, fracturas segmentarias. En todos ellos ustedes ven que se ha tratado con clavo endomedular trabado. Y colocamos estos tornillos trabados, ¿por qué? Porque este fragmento distal puede rotar con relación a los fragmentos proximales. De tal manera que tiene que ser trabado este fragmento mediante tornillos que atraviesen el hueso y el clavo. Y vemos que tienen una buena evolución, una buena consolidación, pero ustedes ven que hay un cierto desplazamiento que queda. No es 100% la reducción, pero como hemos visto, la tibia nos permite tener ciertos desplazamientos y el resultado es muy bueno y muy buena función, como ven acá. Y aprovecho esta diapositiva para indicarles que el peroné muchas veces no lo tomamos en cuenta. Son fracturas que consolidan de todas maneras. El peroné no soporta el peso del cuerpo, es mínimo el porcentaje de que soporta el peso del cuerpo, más lo hace la tibia. Y el peroné puede consolidar con diferentes desplazamientos, no trayendo problemas en el paciente. Pero la placa con tornillos muchas veces también puede usarse una fractura diaficiaria en esta zona. Y para eso apareció la técnica NIPO, que es una osteosíntesis con placa mínimamente invasiva. ¿Qué significa? Que mediante dos orificios podemos deslizar la placa. Previamente esta placa se tiene que moldear en un hueso para que se adapte. Mediante un arco en C vemos dónde está nuestra placa, si está en buena posición, que los fragmentos estén reducidos, acomodados, y luego se desliza la placa y por medio de orificios a nivel de la piel se introducen los tornillos. Se utiliza mucho para fracturas gran-cominiutas, que muchas veces es difícil utilizar un clavo endomedular, y vemos que cumple su función. Se colocan los tornillos sin ingresar estos tornillos a la zona donde hay una fractura común. Y vemos que cumple su objetivo con una consolidación adecuada. Y el fijador externo, que son implantes que tienen diferentes formas, implantes circulares, fijadores monopolares de diferente marca, diferente, algunos un polo, monopolares, otros dos polos. Acá vemos diferentes tipos de cirugías con fijadores externos. Muchas veces este fijador puede utilizarse en el tratamiento inicial, pero muchas veces este fijador se puede quedar hasta que la fractura consolide totalmente, como tratamiento definitivo. Y muchas veces este fijador es utilizado como control de daños, cuando hay lesiones graves de tejidos blandos, cuando hay fracturas que muchas veces son inoperables por otro tipo de implante. No podemos usar un clavo endomedular, no podemos usar una placa,
podemos usar un fijador externo que es más rápido, no se abre la piel y nos ayuda a alinear el hueso. Por ejemplo, acá vemos una fractura probablemente expuesta, vemos que es gran daño, fractura comminuta, tratado con un fijador hasta el final. Vemos que si bien es cierto, la reducción no ha sido óptima, pero es una reducción aceptable para el grado de fractura que ha tenido el paciente. Acá vemos otra, probablemente con lesión de partes blandas, donde no se puede utilizar otro implante. Y vemos que un fijador externo ha podido reducir la fractura con buena evolución, buen callo, bien alineado. Y también una fractura segmentaria, ¿no? Fracturas en 3 fragmentos. Se colocan los clavos en cada fragmento, las barras y vemos cómo consolida. ¿Qué complicaciones nos puede traer una fractura de tibia? Complicaciones tempranas, una lesión vascular, que muchas veces se tiene que ingresar a sala de operaciones urgentemente, también un síndrome compartimental, lesiones neurológicas, como hemos visto en la parte de manejo inicial. Y tardías tenemos infecciones, que muchas veces tenemos que retirar el implante, los tornillos, hacer debridamientos, antibiótico terapia, se puede pasar un fijador externo, hasta mejorar el proceso infeccioso. Retardo de consolidación y pseudoartrosis, como vemos acá, una pseudoartrosis. Vemos como el fragmento, uno de los fragmentos es cóncavo y el otro convexo, y aquí hay movimiento. No se ve que haya callo. Hay movimiento en el foco de fractura y simula una articulación, de ahí el término de pseudoartrosis, falsa articulación. Eso tiene que ser corregido, se tiene que retirar todo este tejido esclerótico, colocar injerto y un implante. Consolidación viciosa, como vemos acá, una fractura que ha consolidado en un valgo, acá consolidado en varo, se ha colocado una placa de no muy buena calidad, no ha habido una buena técnica quirúrgica y la fractura consolidada en varo. Por último tenemos la fractura de rótula. Los fragmentos de hueso que están incrustados en un tendón se le llama hueso sesamoideo. La rótula, al estar en el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, se le denomina sesamoideo más grande del cuerpo humano. Gran parte de la rótula en su parte interna está cubierta por un grueso tejido cartilaginoso y una parte es ósea. La rótula integra lo que es el mecanismo extensor, conjuntamente en su borde superior con el tendón cuadricipital y en el borde inferior con el tendón rotuliano que va a la tuberosidad anterior de la tibia. Reforzada por los retináculos laterales internos, y todo esto es el aparato extensor, que nos va a permitir hacer la extensión del miembro, y la rótula va a servir como punto de apoyo. Cuando alguien tiene el miembro en flexión, al momento que extiende la pierna, la fuerza toma como punto de apoyo, como polea a la rótula. Y también nos va a permitir ser como un escudo que va a proteger los cóndilos femorales de un traumatismo. La rótula se osifica hacia los 4 o 7 años de edad. Tenemos un solo núcleo de osificación que se va a ir osificando continuamente y va a dar lugar a la rótula. Pero hay personas que tienen 2 núcleos de osificación.
Al ir desarrollando este núcleo, va a formar una parte de la rótula y el otro núcleo una parte pequeña. Es la rótula bipartita, que puede haber 3 núcleos, rótula tripartita. Que muchas veces es interesante porque se puede confundir con una fractura de rótula. La fractura de rótula representa el 1% de todas las lesiones esqueléticas. Se da con mayor frecuencia entre los 20 y los 50 años y los hombres son más afectados el doble que las mujeres. El mecanismo de la lesión, vamos a tener un traumatismo directo y un traumatismo indirecto. En el traumatismo directo va a haber un golpe, una contusión sobre la rodilla. Por ejemplo, una caída casual, un golpe sobre el salpicadero del auto, alguien que está sentado en esta parte, frena y se golpea la rodilla. Es decir, son traumatismos directos, como su nombre lo indica. Y el traumatismo indirecto son personas que corren, saltan y al momento de caer el cuádriceps tracciona violentamente, la rótula no soporta esa tracción y se rompe. Se fractura generalmente transversalmente y el tendón cuadricipital desplaza el fragmento proximal hacia superior y se forma una diástasis. ¿Qué característica tiene cada fractura? Cada mecanismo. En el traumatismo directo, a menudo son fracturas cominitas porque hay un golpe directo sobre la rótula. Pero ¿qué pasa? Como no ha habido tracción del cuádriceps, muchas veces no hay desplazamiento. Acá hay tracción del cuádriceps, va a haber desplazamiento. Son desplazadas y generalmente transversas. Al ser la rótula y cuando se fractura lesiones intraarticulares, vamos a tener una hemartrosis. La rodilla se va a llenar de sangre, va a producir dolor, va a haber signo de tumefacción, equimosis, signo del témpano positivo, dolor a nivel de la cara anterior de la rodilla, hay que evaluar las heridas, muchas veces son heridas amplias, o a veces solamente son escoriaciones. Y en algunos casos, cuando hay un desplazamiento brusco del fragmento de la rótula hacia arriba por una fractura por mecanismo indirecto, es posible palpar una zona de declive en la rótula, en la rodilla. Y hay que ver si es que hay lesión del mecanismo extensor. Si la fractura de rótula afecta el mecanismo extensor, los pacientes no van a poder realizar una extensión del miembro, no van a poder elevar cuando están hinchados. Solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, una radiografía que puede ser antero-posterior frontal, donde vemos el trazo de fractura. La radiografía lateral nos va a permitir ver si hay desplazamiento posterior o anterior del fragmento, porque nos interesa que esa carrera articular esté congruente. Y una radiografía axial que se tome en esta posición, vamos a ver la rótula de arriba hacia abajo, y nos interesa ver esta carilla, que sea congruente. Ahí podemos ver muchas veces fracturas verticales que a veces no se ven en estas tomas. Y muchas veces hay pacientes que se caen de rodilla, llegan a la emergencia, se toma una radiografía y no se encuentra mayor cosa. Pasan los días, regresan a la emergencia con mucho dolor, palpamos la rótula y vemos que hay un dolor tremendo. Solicitamos una tomografía y vemos que hay una fractura, una línea de fractura muy tenue. Esta fractura muchas veces no se ve en la radiografía. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las rótulas bipartitas, tripartitas. Las rótulas bipartitas o tripartitas, sus bordes son bien nítidos.
En cambio, en las fracturas los bordes son irregulares. Esta es una forma de hacer el diagnóstico diferencial. Y en la clasificación vamos a tener fracturas desplazadas, fracturas no desplazadas, pueden ser transversas, desplazada, no desplazada, conminuta, desplazada, no desplazada, verticales, del polo superior, del polo inferior, osteocondrales, es decir, son fracturas tangenciales que afectan parte del hueso y parte del cartílago. Al indicar nuestro tratamiento, tenemos que fijarnos cuáles son nuestros objetivos para el mismo. Nuestros objetivos son restaurar el correcto funcionamiento del aparato extensor. Si no funciona bien el aparato extensor, no hemos hecho un buen tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que una buena reducción o una reducción anatómica de la superficie articular para evitar daños posteriores, problemas degenerativos. El tratamiento que vamos a indicar, que puede ser conservador, puede ser quirúrgico, depende mucho del patrón de la fractura. Fracturas conminutas, que muchas veces no se puede hacer un tratamiento conservador, tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico. Fracturas verticales, que cuando no son desplazadas, se puede hacer un tratamiento conservador. Tenemos que evaluar la extensión del tejido dañado, muchas veces tenemos que hacer limpieza quirúrgica en sala de operaciones. Muy importante la congruencia de la superficie articular. Acá tenemos una fractura rótula congruente y acá vemos que no. Esta podemos hacer un tratamiento conservador y acá no. Tratamiento quirúrgico. Tenemos que reconstituir esta superficie. Y la estabilidad del mecanismo extensor es muy importante. Pacientes que tienen el mecanismo extensor afectado, tenemos que evaluar, ver si hay daño de tejidos blandos, hacer suturas, sutura del tendón rotuliano, del tendón cuadricipital, para restaurar el mecanismo extensor. Luego de ver los objetivos de nuestro tratamiento, pasamos al tratamiento conservador. ¿En quiénes está indicado un tratamiento conservador? En fracturas estables, es decir, fracturas que conforme pasen las horas no hay tendencia que se vaya a mover. No se desplaza. Son fracturas estables. Tienen que ser mínimamente desplazadas o no desplazadas, menos de 2 milímetros de desplazamiento. Como vemos acá, una fractura del polo superior mínimamente desplazada. Podemos hacer un tratamiento conservador y no tenemos que fijar si su mecanismo extensor está intacto. Si cumple estos dos criterios, pasamos a un tratamiento conservador y movilizamos con un aparato de yeso tipo calza que va desde la raíz del muslo hasta el tobillo. Colocamos en extensión. Si nosotros hacemos flexión, producimos fuerza de tracción que puede abrir la fractura. Tenemos que inmovilizarla en extensión. 4 a 6 semanas, estos pacientes ya pueden ir apoyando el miembro de acuerdo a lo que tolera el dolor, y luego de eso, cuando ya tenemos una buena consolidación, pasamos a una terapia de rehabilitación. El tratamiento quirúrgico, cuando las fracturas son desplazadas, mayor de 2 milímetros, acá vemos una fractura totalmente desplazada, que necesita tratamiento quirúrgico, y cuando el mecanismo extensor está afectado. No puede hacer la extensión del miembro. El tratamiento quirúrgico que más se usa es el cerclaje de alambre como banda de tensión. Vemos una fractura donde el fragmento proximal ha sido desplazado hacia superior por el tendón cuadricipital. Hacemos la incisión longitudinal en el centro de la rótula
limpiamos, retiramos todo el tejido, generalmente de coágulos, tenemos que tener limpio los dos fragmentos, lo reducimos, es decir, lo colocamos en su posición y lo mantenemos con una pinza. Y comenzamos a colocar dos clavos delgados, como vemos acá, que se incruste en los dos fragmentos y que sean paralelos. Una vez que hemos introducido los clavos, pasamos la lazada de alambre y comenzamos a entrelazarlos. Mediante un alicate vamos enlazando más, vamos dando compresión. Y una vez que tenemos una buena compresión del fragmento, de la fractura, cortamos el alambre, cortamos los clavos y lo dejamos en este estado. Vemos acá cómo se ha tratado una fractura con este cerclaje de alambre con una manutención. Eso le da mucha compresión en la fractura y inmediatamente a los 2-3 días podemos ya hacer flexo-extensión de la rodilla para mejorar la compresión. Y también hay otras opciones, como por ejemplo los tornillos, que se usan en las fracturas verticales, donde no se puede colocar las bandas de tensión. Se puede colocar dos tornillos para las fracturas verticales. También se puede utilizar tornillos y una lazada de alambre. Como ven, hay diferentes tipos de tratamientos. Acá vemos una fractura hay dos fragmentos superiores y un fragmento inferior. Los dos superiores se puede reducir y estabilizar con un tornillo y luego se coloca la banda tensora, ¿no?, con sus dos clavos y su alambre. Pero se ha visto casos donde la conminución, los fragmentos es demasiado grande en el polo inferior. Y muchas veces se puede hacer una patelectomía parcial porque no se puede hacer una cirugía, no se puede reducir estos fragmentos. Muchas veces se tiene que extirpar estos fragmentos y quedarnos con el fragmento proximal grande. Y el tendón rotuliano que está acá, suturarlo mediante orificios en el hueso con hilo no absorbible, generalmente nylon. Se hace la sutura, colocamos un aparato de yeso hasta una buena cicatrización y luego de eso pasamos a una etapa de terapia física. Acá vemos cómo se extirpa la parte del polo inferior. Y también tenemos una patelectomía total. Si la anterior era una patelectomía parcial, acá ya extirpamos toda la rótula, patelectomía total. Para fractura gran comminuta que no se puede rescatar, se reseca todos los fragmentos y se une el tendón cuadricipital con el tendón rotuliano, hasta una buena cicatrización y después pasa a una etapa de terapia física. Y acá vemos un paciente que se le ha realizado dicha cirugía, patelectomía total, que cada vez en la actualidad se trata de hacer lo menos posible. Antiguamente sí se usaba la patelectomía total, patelectomía parcial, pero actualmente no se usa mucho porque no tener un buen mecanismo extensor se reduce grandemente la extensión del miembro, la fuerza de extensión. Por eso están surgiendo nuevos implantes, por ejemplo este implante que es como una canastilla de básquet, donde se trata de colocar tornillos en los diferentes fragmentos, tratando de que no se pierdan los rótulos. Y cuanto a las complicaciones, muchas veces estas cirugías de fractura de rótula se pierde la reducción, ¿no? Se desplazan los fragmentos y se pueden ir a una pseudoartrosis, como vemos acá. Pero en la reducción en la cirugía, pseudoartrosis a más largo plazo, vemos que
no hay consolidación. Pérdida de la fuerza del aparato extensor, como hemos visto, la rótula interviene en lo que es la extensión del miembro, de tal manera que muchas veces, cuando no hay un buen tratamiento, se puede perder esta fuerza. Rigidez articular y una artrosis patelofemoral. Vemos cómo había una fractura, probablemente el borde interno no había una buena congruencia articular, de tal manera que se ha producido un roce constante con los cóndilos femorales y esto ha producido una enfermedad degenerativa, una artrosis patelofemoral que puede afectar la movilización del paciente, la movilidad. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su atención. Nos vemos el día de mañana con fractura de tobillo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.